Este video es sobre el diagnóstico del estado de choque. Para la evaluación del estado de choque, yo voy a necesitar de la clínica de mi paciente, además de datos bioquímicos y hemodinámicos, por lo que es necesario obtener como herramientas complementarias dos gasometrías, una arterial y una venosa central. Vamos a hacer en este caso medición de la presión venosa central y en el caso de disponer podremos utilizar también el ultrasonido. Dentro de la historia clínica nos interesan los factores de riesgo. ¿Qué situaciones pueden predisponer que el paciente se encuentre en estado de choque? Por ejemplo, un paciente en el contexto de trauma nos puede predisponer a choques de tipo hipovolémico y obstructivo, sin descartar el cardiogénico y en etapas avanzadas un choque séptico. Pacientes con una historia cardiovascular importante como infarto agudo del miocardio, valvulopatías, pueden predisponer a un choque de tipo cardiogénico. Dentro de la valoración del paciente me interesan las ventanas clínicas de hipoperfusión, como la ventana neurológica, cutánea y renal. La neurológica valorada con la escala de coma de Glasgow, la cutánea con el llenado capilar y la renal con la uresis. Entonces, cualquier disminución del nivel de alerta marcado con la escala de coma de Glasgow, retraso en el llenado capilar mayor a 3 segundos y uresis menor de 0.5 mililitros kilo hora, ya me hablan de hipoperfusión a nivel tisular. Sigue la valoración de los signos vitales. Por sí mismos no dan tanta información como su conjunto. Por ejemplo, el índice de choque, que es el cociente entre de la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica con un punto de corte de 0.7, el índice de choque modificado, que es la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial media con un punto de corte de 1.3, y el índice de choque ajustado a frecuencia respiratoria, que es la obtención del índice de choque y multiplicarlo por el cociente de la frecuencia respiratoria dividido entre 10 con un punto de corte de 1.5. Sin olvidar hallazgos de la exploración física. Por ejemplo, pacientes con taponamiento cardíaco pudieran presentar la tríada de Beck. Pacientes con neumotórax pueden presentar la disminución o abolición de los ruidos respiratorios, hiperresonancia de la percusión, la abolición de la transmisión vocal, etc. Una vez obtenida la clínica del paciente, me dirijo hacia mi bioquímica, donde puedo documentar un lactato mayor de 2 o un índice mitocondrial mayor a 1.4. Entonces, si yo tengo un paciente con factores de riesgo, encuentro alteradas las ventanas clínicas de hipoperfusión, encuentro un índice de choque mayor a 0.7, un índice de choque modificado mayor a 1.3 o un índice de choque ajustado a frecuencia respiratoria mayor de 1.5, en presencia de un lactato mayor de 2 o de un índice mitocondrial mayor de 1.4, yo puedo decir que mi paciente está en estado de choque. Ahora lo importante es saber ante qué tipo de choque nos estamos enfrentando. Para eso tenemos dos grandes grupos, el del perfil hiperdinámico y el del perfil hipodinámico. El perfil hiperdinámico se va a distinguir por presentar un gasto cardíaco aumentado, que puede o no acompañarse de una disminución del consumo tisular de oxígeno. ¿Cómo voy a saber que mi gasto cardíaco está aumentado? Muy sencillo. Voy a encontrar una saturación venosa central elevada y un delta de CO2 menor de 6 milímetros de mercurio. Si recordamos las determinantes de la saturación venosa central, recordemos que dos de las más importantes son el consumo tisular de oxígeno y, propiamente, el gasto cardíaco. Ante un gasto cardíaco normal, mi consumo tisular normal es de 20-30%. Entonces, si yo tengo un estado de choque que me condiciona una disminución del consumo tisular y un aumento del gasto cardíaco, voy a tener una saturación venosa central aumentada. Y mi delta de CO2 se encuentra menor de 6 porque con el incremento del gasto cardíaco yo tengo el suficiente gasto cardíaco para transportar el dióxido de carbono extra que se está produciendo por el metabolismo anaerobio tisular y poder eliminarlo a nivel pulmonar. Ahora, ¿cómo voy a saber si mi paciente tiene una disminución del consumo tisular de oxígeno? Vamos a obtener una disminución en la diferencia arteriovenosa de oxígeno menor de 3 mililitros por decilitro, y de la mano de una disminución en el índice de extracción de oxígeno va a ser menor a 20. Ahora, ¿por qué tengo este gasto cardíaco aumentado? Tenemos que recordar esta fórmula donde hablamos que la tensión arterial es igual al gasto cardíaco multiplicado por las resistencias vasculares sistémicas.
En el choque distributivo, que es el único choque que me va a dar un perfil de tipo hiperdinámico, vamos a tener por fisiopatología una disminución de las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, el cuerpo humano, para compensar esa disminución de las resistencias vasculares periféricas y mantener una tensión arterial perfusoria en la mayoría de los órganos, va a echar a andar mecanismos compensatorios que van a incrementar mi gasto cardíaco. Uno de ellos, de los primeros en alterarse, la frecuencia cardíaca, y posteriormente habrá mecanismos que lleven a incrementar el volumen sistólico. Ahora, el otro gran grupo del estado de choque es el del perfil hipodinámico, donde se encuentran el choque hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. Este se va a caracterizar por las mismas variables que en el hiperdinámico, pero con los valores opuestos. Es decir, para empezar, un gasto cardíaco disminuido, que lo voy a identificar con una saturación venosa central disminuida y un delta de CO2 mayor a 6 milímetros de mercurio. ¿Por qué va a estar disminuida mi saturación venosa central? Bueno, otra vez, yendo a las determinantes de la saturación venosa central, propiamente la disminución del gasto cardíaco, y en algunas situaciones voy a ver también una disminución en la capacidad transportadora de oxígeno, o sea, la hemoglobina. Y si este gasto cardíaco está disminuido, el flujo de sangre es lento a través de los tejidos, por lo tanto, voy a tener un aumento en el consumo tisular. Y si este lo voy a identificar con un aumento en la diferencia arteriovenosa de oxígeno mayor de 5 y un índice de extracción de oxígeno aumentado mayor de 30. Y, como explicamos anteriormente, un delta de CO2 mayor a 6 milímetros de mercurio, porque con mi gasto cardíaco disminuido va a haber una producción aumentada de dióxido de carbono a nivel tisular, y este gasto no va a ser lo suficiente para poder depurar todo ese dióxido de carbono. Entonces la diferencia del dióxido de carbono a nivel venoso con respecto al arterial pues va a estar aumentada. Ahora, para diferenciar los diferentes tipos de choque que se presentan con perfil hipodinámico, una herramienta sencilla de utilizar en el servicio de urgencias es la medición de la presión venosa central, cada vez más en desuso, pero todavía útil en el contexto adecuado. Si yo tengo un paciente en estado de choque con un perfil hipodinámico y que yo demuestro una presión venosa central disminuida, estamos ante un choque de tipo hipovolémico, un choque de bajo gasto con una disminución de la PVC que me va a hablar que tengo un problema en la precarga, tengo un problema de llenado venoso. Por otra parte, si yo tengo un estado de choque con un gasto cardíaco disminuido, pero tengo una PVC alta, estoy ante un choque de tipo cardiogénico u obstructivo. Es decir, en el cardiogénico tengo un problema en la contractilidad y en el obstructivo tengo un problema en la poscarga. Con estas herramientas sencillas yo puedo diferenciar bastante bien los diferentes estados de choque. Una herramienta que ha venido a reforzar el diagnóstico de las diferentes etiologías del estado de choque y que nos permite la monitorización de los pacientes en estado de choque con respecto al tratamiento que nosotros estamos brindando es el ultrasonido. Nosotros podemos emplear ultrasonido para integrar también perfiles. Para esto vamos a valorar una ventana pulmonar, una ventana cardíaca y vamos a valorar la vena cava inferior o en algunas ocasiones la vena cava superior. En el caso del choque hipovolémico, ¿qué vamos a observar en el ultrasonido a nivel pulmonar? Vamos a encontrarnos el perfil A. Este perfil A se refiere a una imagen ultrasonográfica donde vamos a ver la línea pleural con adecuado deslizamiento, con líneas A, que son líneas paralelas a la línea pleural, equidistantes entre sí, que se extienden al infinito, y cuando nosotros cambiamos de un modo B o bidimensional a un modo M, vamos a observar el signo de la playa, que es la interacción normal entre piel, tejido celular subcutáneo, músculos intercostales, como el mar, la línea pleural como la línea de la costa, y el parénquima pulmonar representado como la arena de la playa. A nivel cardíaco vamos a observar un corazón hipercontráctil, un corazón que se está hipercinético, que se está moviendo demasiado. Dependiendo del grado de hipovolemia, podemos ver a las paredes ventriculares acercarse una con otra o dar la ilusión de que estas se están tocando. Esto se observa particularmente en una imagen, en una ventana paraesternal eje corto, donde podemos observar el signo del beso papilar, que no es más que ver a los músculos papilares tocarse uno con otro.
Y en la valoración de la vena cava inferior vamos a encontrar una vena cava con un diámetro menor de 2.1 centímetros y con un índice de colapsabilidad mayor al 50%, o un índice de distensibilidad si el paciente está bajo ventilación mecánica con mayor al 18%. ¿Cómo vamos a obtener este índice de colapsabilidad de la vena cava? El diámetro mayor, vamos a restar el diámetro menor, lo dividimos entre el diámetro mayor y el resultado lo vamos a multiplicar por 100. Ahora, esto es con respecto al choque hipovolémico. En el caso del choque cardiogénico vamos a observar un perfil totalmente opuesto. En el caso del ultrasonido pulmonar vamos a observar un perfil B. Vamos a observar otra vez el deslizamiento pleural. Ahora, en lugar de observar las líneas A descritas anteriormente, vamos a observar líneas B. Estas líneas comienzan en la línea pleural, son verticales, se mueven con el ciclo respiratorio y se extienden hasta el infinito. Es normal encontrar líneas B en un paciente sin estado de choque. Hasta 3 en los ápices pulmonares y hasta 5 en las bases se considera normal. Más allá hablamos de congestión pulmonar. Estas líneas B se producen cuando la presión de oclusión de la arteria pulmonar supera los 18 milímetros de mercurio. Al valorar un ultrasonido cardíaco vamos a encontrar zonas de hipocinesia, acinesia o discinesia. Esto es que va a haber zonas del corazón que se van a mover menos de lo normal, que no se van a mover o que van a tener movimientos paradójicos, de acuerdo con el ciclo cardíaco. Y si nosotros valoramos la vena cava inferior, esta va a tener un diámetro menor de 2.1 centímetros y su colapsabilidad va a ser menor al 50%, o vamos a hablar de una distensibilidad menor al 18%, en el caso de que el paciente esté bajo ventilación mecánica. En el caso del choque obstructivo, el ultrasonido es muy útil porque nos ayuda a identificar la causa del choque obstructivo. Por ejemplo, en el caso del neumotórax a tensión, en el ultrasonido pulmonar yo voy a observar un perfil A', en el cual de la misma manera que en el perfil A, yo observo líneas A, esas líneas paralelas equidistantes, paralelas a la línea pleural, pero no voy a observar el deslizamiento pleural. Cuando yo paso mi imagen de modo B a modo M, en lugar de encontrar el signo de la playa, voy a encontrar el signo del código de barras o signo de la estratosfera, que son solo líneas paralelas horizontales que me hablan de que las dos pleuras no están en contacto, y el signo más específico del neumotórax es el punto pulmonar, que es en el modo M, donde yo observo exactamente la transición entre el signo de la playa y el signo de código de barras, que es el punto exacto donde las pleuras se están separando. Ahora, si yo estoy valorando un paciente con ultrasonido, puedo identificar un tampón AD cardíaco. En el ultrasonido cardíaco voy a observar esa imagen anecoica alrededor del corazón, que además me está produciendo colapso de mi aurícula derecha o de mi ventrículo derecho. Y en el caso de la tromboembolia pulmonar a nivel cardíaco, voy a observar signos de sobrecarga del ventrículo derecho, como el signo de McConnell o, entre comillas, de un ápex hipercontráctil, la relación del ventrículo derecho con respecto al izquierdo mayor a 0.8, el fenómeno de interdependencia ventricular, que es el de movimientos paradójicos del tabique interventricular con respecto al ciclo cardíaco, y en dado caso que yo hago una insonación a las grandes venas, por ejemplo las venas femorales, si yo observo que no hay compresibilidad de dichas venas, además de que en el Doppler no veo flujo, me están hablando de una trombosis venosa profunda, que en el contexto de un paciente en estado de choque con un perfil hipodinámico puede estar ante un choque obstructivo, secundario a una tromboembolia pulmonar. Y esta es la manera en la que podemos realizar el diagnóstico del estado de choque en el servicio de urgencias con muy pocos recursos, repito, utilizando la clínica del paciente, 2 gasometrías, una arterial y una venosa central, utilizando la medición de la presión venosa central, y en el caso de contar con el ultrasonido, este también se puede emplear.